Estimados estudiantes, tengan todos ustedes muy buenos días. Los saluda como todos los días lunes a esta hora, a las 11 de la mañana, el profesor Elmer Flores. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Bueno, y como ya es costumbre, comenzaremos presentando nuestro material del curso de Geografía. Temas a trabajar. Habíamos hablado las semanas anteriores y había dado yo mi vaticinio, que no, en realidad no es porque me dé la gana, sino porque es lo que más o menos avisoran, ¿no?, los estudios al respecto, sobre la posibilidad de que en lo que resta del siglo XXI puedan darse otros casos de pandemias. ¿Recuerda usted cuál es el caldo de cultivo que podrían en el siglo XXI generar nuevas pandemias? Saludos a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Vaya escribiendo su respuesta en el chat mientras subo la presentación. ¿Cómo nos estamos relacionando con la naturaleza, pues? ¿Es una relación armoniosa la que tenemos con el medio ambiente? Y a todas luces se nota que no. Destruimos los bosques, contaminamos los ríos. Al destruir los bosques jóvenes, lo que estamos haciendo es abrir una caja de Pandora. ¿En qué sentido? En que enfermedades, virus, bacterias que solamente se encontraban en algunos animales, ahora por destruir su hábitat y ponernos en contacto con estos animalitos, saltan al cuerpo humano. Ejemplo, bueno, el caso más conocido, la rabia. Estamos hablando de qué tipo de enfermedades. De un grupo de enfermedades conocidas como zoonosis. Un ejemplo de zoonosis es el COVID-19, que tal parece saltó de un pangolín, no de un murciélago, sino de un pangolín al ser humano. Y sí, pues no, buena respuesta a la que nos han mencionado Piero y María, la creciente introducción del hombre en la naturaleza, dice Piero, y María, la invasión del hombre en la naturaleza. Remata Piero diciendo, por explotar los recursos. De eso hablaremos el día de hoy, jóvenes. Pero antes de hablar acerca de la explotación indebida e irracional de los recursos, primero tenemos que definir qué son los recursos naturales. Comencemos, pues. ¿Qué son los recursos naturales? Tal como indica su nombre. Son aquellos bienes que pueden obtenerse de la naturaleza sin mediar la intervención del ser humano. Más sencillo, son los elementos que provee la naturaleza para que el ser humano pueda satisfacer sus necesidades. Ejemplo de recursos. Tenemos, por ejemplo, ahí los tres primeros, son recursos minerales: cobre, oro, petróleo. La tercera foto corresponde a una perforación petrolera. ¿Y las otras tres jóvenes corresponden a qué? ¿A recursos minerales? No. La primera del segundo bloque son recursos vegetales, el bosque. Y las dos últimas, recursos animales, ¿no? Vemos ahí un camélido en las punas y un banco de anchovetas. Y como les decía, estos recursos tienen influencia positiva en la economía al ayudar a su desarrollo y satisfacer las necesidades de la población. Jóvenes, antes de pasar a la siguiente diapositiva, deben quedar claro algunas cosas. Primero, los recursos naturales, los recursos que brinda la Tierra, ¿son limitados o ilimitados? Como usted aprendió en su primera clase de economía, los recursos son escasos, son limitados.
Usted dirá, profesor, no es nuevo. Bueno, le diré que para la humanidad sí. Hasta hace solamente 70 u 80 años, creíamos que la Tierra misma, ¿qué cosa? Se regeneraba. Contaminábamos los ríos, los lagos y los mares pensando, pero lo que contaminamos es tan poco que le da el tiempo suficiente para que el mismo medio ambiente se autorregenere. Y muchas veces ocurría eso. Pero ¿qué ha pasado, jóvenes, en las últimas décadas? Nuestro nivel de contaminación, nuestro nivel de degradación de la naturaleza ha sido tal que ya no le hemos dado la oportunidad a la Tierra para que pueda justamente adaptarse. He ahí la madre del cordero. Y segundo punto, jóvenes, ya está claro, los recursos son limitados. ¿Y estos recursos qué satisfacen? ¿Qué satisfacen estos recursos? Necesidades. Y aquí va la última pregunta con respecto a esta diapositiva. ¿Y las necesidades humanas son limitadas o ilimitadas? Nuestras necesidades son ilimitadas. ¿Nota un problema en la ecuación? Recursos limitados que satisfacen necesidades ilimitadas. Ese es el problema al cual se enfrenta la humanidad. Si no logramos darle solución a esta relación, ¿qué ocurrirá en el siglo XXI? Me gustaría decir en el siglo XXII-XXIII, pero no, jóvenes. Al ritmo que vamos, en pleno siglo XXI, ¿qué cosa podría ocurrir? Por ejemplo, que el agua desaparezca o que los alimentos escaseen al nivel de generar hambrunas, pero no las que usted ve en África solamente, sino hambrunas en todos los continentes. Correcto, Yansly, o animales que se extinguen. Algo se debe hacer, algo se debería hacer. Problemas o desafíos que enfrentan los recursos naturales en el contexto mundial. El alto desarrollo científico y tecnológico. Ya, esto podría ser una contradicción, una paradoja, porque uno diría, profesor, no debe ser al revés. Más bien, el alto desarrollo científico y tecnológico deberían favorecer la preservación del medio ambiente para que vea que a veces no es así. Compare dos periodos, la revolución neolítica y la revolución industrial. ¿Cuál de esos dos periodos tuvo mayor impacto en la naturaleza? ¿La neolítica o la industrial? Muy bien, la industrial. O sea, a medida que el ser humano incrementa su poder científico y tecnológico, lastimosamente, la naturaleza sufre mayores embates. Ahí vemos imágenes de maquinarias, ciencia, bueno, industria automotriz. Otro desafío. Volvamos a la idea primigenia. ¿Los recursos satisfacen qué? ¿Recuerdan? Los recursos satisfacen necesidades. ¿Y quiénes poseen estas necesidades? Era, profe, nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Los seres humanos. ¿La población mundial se mantiene constante? Todos los años la población tiende ¿a qué? ¿Al aumento o a la disminución? A crecer, a aumentar. Entonces, más humanos sobre la Tierra, más o menos necesidades. Más humanos, más necesidades. Más necesidades, más consumo de bienes. Mayor oferta de bienes, mayor destrucción de la naturaleza. Y bueno, la mayor influencia del hombre sobre su medio. Imágenes, la contaminación ambiental, vemos una chimenea humeante. Y la última imagen fácilmente podría corresponder
algún territorio de Loreto o Ucayali. ¿Qué es lo que observan en la última foto, jóvenes? A ver, afine su vista. Última foto. Terrible, ¿no? La deforestación, ¿por tala o por quema? Según la figura. ¿Por tala o por quema? Por tala. ¿Qué, profesor? ¿También existe la quema de bosques? Por supuesto. Y la quema de bosques es peor. ¿Sabe por qué? Porque en la quema, como usted se percata, no solamente se destruye el árbol, sino también se destruye la cobertura vegetal que rodea el árbol, los pastos y el suelo. Arrasa con todo. Y correcto, correcto, Nicole. Y es incontrolable. Claro, alguien podría estar pensando, profesor, pero ¿qué mente insana podría quemar un bosque? Aquellas personas que quieren un terreno libre. ¿Y libre para qué? Es correcto, Nicole. Pero no todos los capitalistas, sino los capitalistas salvajes, ¿no? Los que creen que el mercado es un dios en sí mismo o es la panacea. Los que reniegan del Estado. Es más, no, usted dice Estado y lo tildan de comunista, cuando la verdad que no tiene nada que ver. El capitalismo salvaje. Son aquellas personas, no se olviden, en el caso del Perú, la mayor parte de la deforestación es generada por la agricultura. Malos agricultores queman los bosques para luego en el territorio poder sembrar. Y ya se imagina que siembran, ¿no? Por ejemplo, estas personas en el Brain, ¿qué sembrarán? ¿Castañas? ¿Palmito? ¿Camu camu? Claro que no, ¿no? Ustedes dieron con la respuesta. Lastimosamente, la hoja de coca. Principales problemas que afectan a los recursos naturales. Comencemos con el primero. La depredación. Es la explotación indebida y excesiva de los recursos naturales por el aumento de la población y sus necesidades que habíamos mencionado y el uso de tecnologías. La incongruencia, ¿no? Mayor nivel tecnológico, mayor degradación del medio ambiente. Manifestaciones de la depredación en el Perú. La deforestación incontrolada, como decía Nicole, ¿no? Genera la erosión genética y pérdida de la biodiversidad, como también manifestaba Jansly y Piero, ¿no? Con respecto a la destrucción de los ecosistemas. Quema de la cobertura vegetal natural, incendios forestales, quema de pastizales, contaminación del aire, como en La Oroya, donde altos niveles de plomo son los que prácticamente encontramos en la sangre de los pobladores locales. Contaminación del agua, sustancias químicas en mar y en ríos amazónicos. Jóvenes, en el caso de los ríos amazónicos, a ver, usted que tiene su celular a la mano, googlee Perú, ríos de oro. Fue la noticia de la semana pasada que de repente usted pudo observar en su blog favorito. Yo lo vi en la BBC Mundo. También lo vi en El País de España. Es más, alguien que lee solamente el titular podría pensar y ponerle me gusta a la noticia, ¿no? En vez de ponerle me entristece. Porque uno diría, profesor, ¿cuándo no el Perú sacando, mostrando toda su potencialidad? Usted entra a la noticia, cliquea y las fotos que ve son de espanto. Esos llamados ríos de oro no son otra cosa sino que ríos contaminados justamente por el mercurio en zonas de Madre de Dios. Es tan fuerte la contaminación que se nota desde el espacio. La foto fue tomada
desde la Estación Espacial Internacional. Y si usted cree que aquí estamos exagerando, repito, googlee y ponga Perú, ríos de oro, y a ver a qué me refiero. ¿Lo hizo? Sí, ¿no? Triste, ¿no? También tenemos la contaminación del suelo. Nótese la foto debajo de contaminación del suelo, que también podría corresponder a contaminación del agua. Esas manitos que usted observa ahí podrían ser de un niño de 8 años, que en este momento, en vez de estar en su curso vacacional o jugando, está ayudando a sus padres, que también se dedican a lo mismo, a sacar oro justamente del río, en lugares conocidos como lavaderos. Pero para poder extraer el oro de estos lugares, emplean un metal muy peligroso, que es el que usted puede ver ahí. Y lo están manipulando jóvenes directamente. Jóvenes, ¿qué metal, qué sustancia se usa bastante para la extracción de oro en estos lavaderos de Madre de Dios? El mercurio. Terrible, ¿no? Y aparte de todo esto, jóvenes, se ignora a las comunidades, tanto nativas como amazónicas, involucradas. Hay que recordar siempre que las comunidades, como grupos de personas autóctonas, aborígenes, oriundas de este país, cuentan con un derecho. ¿Recuerda cuál? Lo vimos en la semana 3-4, si no me equivoco, de Cívica. ¿Con qué herramienta legal cuentan las comunidades, las poblaciones autóctonas, para permitir o no que el Estado o empresas privadas puedan extraer sus recursos? La consulta previa, correcto, Nicolás. De eso trata la pancarta que usted puede ver aquí a la derecha. Ningún proyecto de minería sin consulta previa a los pueblos indígenas. Bien, eso es el marco general. La depredación. Ahora vamos a aterrizar en algunos aspectos puntuales. Desertificación, contaminación del suelo, contaminación de las aguas y, como usted ve aquí, la deforestación. ¿Qué es la deforestación? Es el retiro de árboles sin una replantación adecuada, o sea, sin reforestar. Causa, la principal, la agricultura migratoria y comercial, la minería ilegal de oro, ejemplo, Madre de Dios, la tala ilegal para cultivar hojas de coca, la tala para combustible. Usted que alguna vez ha ido a la sierra, se ha percatado de que en algunas zonas rurales, ¿qué combustible utilizan para cocinar? No usan gas, no usan querosene, usan leña. ¿Y la leña de dónde proviene? La leña proviene de un árbol. En el caso de la sierra, de una tara, por ejemplo. En el caso de la costa norte, de un algarrobo. La tala comercial, pero ilegal. La extracción de caoba, cedro, tornillo, ispingo, moena, cachimbo. Sí, escucho bien, dije cachimbo. Es otra madera de la selva, por si acaso. Pero también alteran justamente la selva las obras de infraestructura. Fíjese la imagen de la parte superior. ¿Todo está de verde? En la primera foto, ¿todo es verde? No, debería ser todo verde. La parte que no lo es, jóvenes, ¿se debe a qué? Una zona que ha sido ¿qué? Una zona que ha sido deforestada. Si fuera perfectamente cuadrado o rectangular, podríamos deducir que estamos ante un
próximo campo de cultivo de soya, como en Brasil. Pero por la imagen, jóvenes, tal parece, tal parece que solamente es una parte de la deforestación. ¿Nota una línea en la zona deforestada? Ya, aquellos que no la ven, yo la voy a marcar, ¿ya? Ya, aquí va. Ya, lo he puesto de rojo. Ya, si lo de rojo no ve, ya no es mi culpa. Ya, creo que todos han observado. Estamos ante una trocha, jóvenes, una futura carretera. Datos estremecedores. Mire abajo. La FAO. ¿Qué es la FAO? La Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Profe, ¿por qué es FAO? Bueno, está en inglés. ¿Cómo se dice alimentos en inglés? Ya, ¿se ha dado cuenta? Comienza con F. De ahí FAO. La FAO, en el año 2019, hace poco, señala que el área forestal mundial continúa disminuyendo y el mundo ha perdido, ya, a ver aquí, no se me caiga del asiento, ¿ah? No es un error de tipeo. ¿Cuánto se ha deforestado desde 1990? O sea, en los últimos 30 años. 178 millones de hectáreas de bosque. O sea, 178 millones de canchas de fútbol del Estadio de San Marcos. Usted de repente ha visto el Estadio de San Marcos y su cancha, que es hermosa. Ya, multiplica esa extensión por 178 millones solamente en los últimos 30 años. Pero no he venido aquí solamente para decirle las cosas malas, vamos también a plantear soluciones, que son las que están a la derecha. Ante esta problemática, el desarrollo sostenible, ¿qué propone? Veamos, reforestar las zonas que han sido justamente depredadas, utilizar métodos menos agresivos para con la naturaleza, evitar el derroche de recursos naturales. Sin darse cuenta, de repente usted derrocha recursos naturales. La semana pasada hablé del agua, o antepasada hablé del agua, y mencionamos que hay personas que todavía, mientras se cepillan los dientes muy temprano, dejan el caño abierto. O peor, personas, y espero que no haya aquí ninguna de esas, personas que están en la ducha más de media hora. Alguno dirá, profe, para estar más limpio. No, jóvenes, no es necesario estar media hora en el baño duchándose. Suficiente entre 4 y 5 minutos. Pero dejando el agua de por medio, volamos a los bosques. Este material que usted puede ver, ¿sí? Por la pantalla, ¿qué cosa es? Ajá, ahí está el papel. Sí, mira, ahí están las preguntas. Mire, mire, ya, mentira, ya. Papel, papel. Uy, profe, están las fijas. No, no, no. ¿Ah? Son preguntitas nada más. Ya, papel. El papel. ¿De dónde procede? De la celulosa de un árbol. ¿Y el árbol? De un bosque. En el caso del Perú, lo más probable es que venga de la selva amazónica. ¿Usted derrocha papel? Usted en las tardes me imagino que practica química, física, habilidad lógico-matemático. Y salvo que sea un genio, no creo que lo haga mentalmente. Como que dice, profe, lo hago al ojo. No creo, ¿ah? Siempre tenemos que respaldarnos en un papel. Dígame, ¿usted le saca provecho al papel? ¿O simplemente cuando un problema no le sale, arruga el papel y de paso practica su afición al básquet?
y lo tira al tacho. Bueno, si usted hace eso, cuando no le sale un problema, eso es un ejemplo de derroche de recursos naturales. Bueno, derroche de un bien que procede de un recurso natural. Muy bien, Carlos Daniel. Perfecto, Nicole. Se puede reutilizar. También se puede reciclar. Carlos Daniel dice, profe, yo lo uso hasta los bordes. Yo también hacía eso cuando tenía la edad de ustedes. Y me preparaba para el examen. Ajá, hacía lo que menciona Emily, ¿no? Primero lo que hacía María, como y Carlos, hasta el borde, hasta el rincón. Ah, sí, es verdad, Paola. Hay un momento en el cual la hoja se hace ya muy oscura, de tanto escribir y resolver. Pero por eso yo usaba, por ejemplo, un lápiz o un portaminas. Y lo hacía con papel bulky, que es un poquito más grueso. Hay varias formas, jóvenes. Consumir productos sustentables. Capacitar a los habitantes de la zona, a los colonos. Y reformar algunas normas. Bien, ahora aterricemos en el Perú. ¿Cuáles son las cifras de la deforestación? Primero, la floresta en el Perú representa el recurso natural renovable más notable. A ver, los que tienen buena vista, la zona que está de verde, ¿qué representa? El bosque amazónico. El bosque amazónico, ¿cuánto cubre del Perú? Más de la mitad, 53,9. Pero cuidado, no todos los bosques del Perú están en la selva. Esto puede ser sorpresa para algunos. También hay bosque en Tumbes, Piura, Lambayeque y hasta un cachito de la Libertad. Estamos hablando de los bosques secos. Símbolo, el algarrobo, el zapote. ¿Y estos bosques secos cuánto cubren? Sí, yo sé que está muy lejos del 54% casi de los amazónicos, pero mire, es importante. 3,2% de bosque seco y 0,2% de bosques andinos. La sierra también tiene bosques. Un árbol típico de la sierra, el aliso. Otro árbol típico de la sierra, la tara. Árboles introducidos, el eucalipto. Según el CERFOR, o sea, el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, en el año 2019 se perdieron 147,000 hectáreas, jóvenes, solamente en el 2019, un año antes de la pandemia. O sea, casi 150,000 canchas de estadio de fútbol del Estadio San Marcos. Principales zonas afectadas, como usted puede ver en el cuadro, cuando le pregunten cuáles son los 3 departamentos más deforestados, en orden. Primer puesto, jóvenes. Ahí lo encerró en elipse. Ucayali, segundo puesto. Muy cerca. Loreto. Tercer puesto. Madre de Dios. ¿Cree usted que se pueda olvidar de estos 3 departamentos? Difícil, ¿no? Porque coinciden con los 3 departamentos más extensos del Perú y los que están cubiertos principalmente por bosque tropical. Ya más abajo encontramos a San Martín, Amazonas. ¿Y cuáles son las causas? Ya les mencioné. La agricultura migratoria, los cultivos ilegales, como la hoja de coca, la amapola también, la minería ilegal, especialmente en Madre de Dios, extracción de oro, la tala ilegal. Y según el proyecto de monitoreo de la Amazonía andina peruana, conocida con las siglas MAP, se informa que entre las zonas identificadas se encuentran La Pampa. ¿Ha escuchado hablar de esa zona en algún reportaje noticioso? ¿Le suena?
La Pampa es una de las zonas del Perú donde uno se da cuenta, pues, que el Estado peruano es inexistente. Llega a cuentagotas. Muchos operativos policiales se desarrollan en la zona. Y no solamente para contrarrestar la minería ilegal, sino los otros tipos de crímenes alrededor. También tenemos problemas en los alrededores del Parque Nacional Bajo Ajasonene, que se ubica entre Madre Dios y Puno, y la Amazonía Central, específicamente la zona entre Ucayali y Huánuco, y también entre Ucayali y Loreto. Dejamos la deforestación y hablemos de otro problema, la contaminación del agua. ¿En qué consiste? Es el cambio en la calidad de tipo químico, biológico y físico, que le hace perjudicial para los organismos vivos, especialmente los peces, y también nosotros, los seres humanos, que nos alimentamos de esos peces y tomamos del agua. Se produce por la introducción directa o indirecta de sustancias contaminantes en los lagos, ríos, mares y acuíferos, o sea, las aguas subterráneas. Fuentes contaminantes, tenemos algunos ejemplos. Derrames de petróleo. ¿En qué zona del Perú, jóvenes, es más frecuente este tipo de problema? Una marea negra cubriendo la superficie de los ríos. ¿Dónde ha visto eso usted? ¿En qué parte de la selva? ¿En la cuenca de qué río? ¿Ucayali? No. Madre de Dios, tampoco. Aquí habría que trasladarnos hasta la cuenca del río Amazonas cerca, pero es uno de los ríos que confluyen para formar el Amazonas. O sea, nos referimos al Marañón. En la cuenca del río Marañón se han registrado el mayor número de derrames de petróleo. Y uno dirá, profe, ¿y eso a qué se debe? Bueno, la cuenca del río Marañón coincide con una obra, un elefante blanco, consistente en unas tuberías que llevan el petróleo desde Loreto hacia la costa. ¿Recuerda el nombre de esta obra? Administrada por Petroperú. Lo veremos en la semana 13 o 12. 12-13, que trabajaremos actividades económicas. Gracias, Yasli. El oleoducto norperuano abarca buena parte de la cuenca del Marañón. Otro problema, los relaves mineros. Mire, los relaves han convertido o han hecho que las aguas del río sean de color ¿qué? Si usted pensó que era una alfombra, lo que estaba en la foto se equivocó. Mire el color. Sí, profe, de repente es una foto del río amarillo en China, el río Huangho. No, jóvenes, no es el río Huangho, es el río Mantaro. Mire cómo quedó por la contaminación. Sí, una de las razones es la contaminación por ácidos, azufre, también por cadmio y arsénico. Y la tercera es de Madre de Dios, minería ilegal. Según el Ministerio del Ambiente, en la mayoría de los ríos de Madre de Dios, el mercurio supera el límite máximo permisible. ¿Y cuáles serán las consecuencias, jóvenes, de tomar agua contaminada? A ver, primero, genere el 80% de las enfermedades en países pobres. Ya, no le gusta lo crudo. Países pobres, ya puede decir en todo caso, países en vías de desarrollo. Ejemplo, Perú. Dos, incremento de muertes de personas al año por la ingesta. Desde luego. Tercero, alteración de los ecosistemas. Disminución de la producción pesquera. El agua contaminada, ¿qué tipo de enfermedades puede generar? O síntomas. A ver, veamos. Diarrea,
Cólera. Sí, profesor, me causa enojo, cólera. No, no me refiero al enojo o a la ira. Me refiero al virus del cólera. Hepatitis. Gastroenteritos. Parasitosis. Vómitos. Problemas en la piel. Vamos a las soluciones. ¿Qué medidas propone el desarrollo sostenible? Reducir el volumen de los contaminantes. Reutilizar el agua residual. Reciclar los contaminantes. Con respecto a los segundos, jóvenes, ¿en su distrito se reutiliza el agua residual? Si usted vive en San Isidro, en Miraflores, en Surco o en San Borja, la respuesta seguramente será profesor sí. Bueno, también estos distritos cuentan con la capacidad económica para poder construir, poder mantener y hacer funcionar plantas de tratamiento. Aquí en San Martín de Porres no existe eso. Y por ello es que, por ejemplo, por la avenida Tomás Valle, usted puede ver que, bueno, si se da alguna vez un saltito por aquí, verá que en las tardes o en las mañanas un camión cisterna está regando la berma central, donde hay pastos y arbustos. Pero ¿cómo se realiza este riego? Así, a la antigua, a manguerazo limpio. Un señor montado sobre la parte alta del camión cisterna tiene entre sus manos una manguera y con ella pues moja no solamente las áreas verdes, sino a los ciclistas o corredores o simples peatones que estén yendo por ahí, o alguien que haya estado durmiendo bajo la sombra de un arbolito. No sé si le ha pasado alguna vez. Un duchazo gratis, ¿correcto, Andrea? Bueno, jóvenes. Y usted dirá, profe, ¿por qué no menciona eso? Bueno, la buena noticia es que al menos el agua este, que ha duchado a esas personas es agua potable. Él dirá, profe, qué bien. Pero ¿es necesario usar agua potable para regar jardines y parques? Jóvenes, el agua potable es para los seres humanos. Usted dirá, no, profesor, las plantas tienen derecho al agua potable. No, jóvenes. Habría que ser ultra vegano, ¿no? O algo por el estilo, no sé, ¿no? Un radical verde, ¿no? Para tener un pensamiento como ese, ¿no, profesor? Las plantas merecen agua potable. No es necesario. No es necesario que el agua para regar jardines y parques zonales sea agua potable. Puede ser agua reutilizada, como por ejemplo es la que se utiliza para regar los campos de golf en San Isidro. En el corazón de San Isidro hay un club de golf. No sé si lo conoce o ha pasado por sus inmediaciones. Es una zona muy bonita. La avenida se llama Miro Quesada, si no me equivoco. Bien, ahora vamos a hablar de la contaminación del suelo, pero primero tenemos que definir qué es el suelo. Ahí María nos dice que no ha llegado todavía hasta esos lares, ¿no? Pero jóvenes, si ustedes son muy observadores, se darán cuenta de que hay una serie de procesos que se dan a su alrededor. Más bien, dado el confinamiento al cual estamos obligados, a veces notamos algunas cosas que antes ni siquiera, pues, nos habíamos siquiera percatado, porque nuestra vida era un poquito más volátil, ¿no? Levantarnos muy temprano, salir a estudiar o a trabajar, regresar a almorzar, ¿no? Al menos ahora podemos ver algunas cuestiones. ¿Qué es el suelo? Es la parte superficial de la corteza. Es un recurso vital. Se comporta como un ser natural estructurado. Estructurado porque tiene capas. Se encuentra en constante cambio y que para su formación y evolución depende de factores bióticos como abióticos. Bióticos, por ejemplo, los microorganismos, las lombrices. Abióticos, la humedad.
¿Qué es la contaminación del suelo? A ver, aquí va. Contaminación del suelo. El suelo es un recurso limitado, fácilmente destruible. Debe ser protegido de la erosión, la contaminación, el daño que causa el desarrollo urbano y las malas prácticas agrícolas, los cuales afectan su capacidad productiva. 4 fuentes contaminantes. Aguas residuales. Aguas residuales son las aguas hervidas, aguas negras. Agua de cloaca, ya sé que no está entendiendo, que es agua residual. Una pregunta, una curiosidad. ¿Dónde culminan entonces la mayor parte de las aguas residuales en el Perú? Disculpe, en Lima, metropolitana. Porque no todo Lima es San Isidro, Surco, Miraflores, que tienen capacidad para tratar las aguas y reutilizarlas. Jansley dice, profesor, en el mar, como la canción. Más bien ahora creo que ya no va a terminar la canción, ¿no? ¿Qué decía la canción? ¿En el mar? Pregunto, ¿la vida es más sabrosa? En aquella parte del mar donde culmina la cloaca o las cloacas de Lima Metropolitana, ¿usted podría cantar alegremente esa canción? Yo creo que ya no. Es más, creo que ya malogré su canción ya. Relaves mineros, especialmente en la sierra. El uso exagerado de abonos sintéticos. ¿Qué son los abonos sintéticos? Se refiere al abono químico. Uso exagerado de pesticidas o plaguicidas, que también tienen alto contenido de sustancias químicas peligrosas. O sea, esa fresa, ese rabanito, esa lechuga, y orgánica todavía dice en el empaque, o americana, que le va a servir a usted para hacer su ensalada de verduras o de frutas, si que son fresas, pregunto yo, ¿procederán de campos de cultivo donde no se hayan empleado químicos? ¿Cree usted que proceden de chacras donde no se han usado químicos? Yo creo que no. Es bien difícil, como dice Piero. Por tanto, proceden de zonas donde los químicos están presentes. Profesor, pero los químicos están en el suelo, sí, pero del suelo pasan también al rabanito. Y pregunto, ¿quién come ese rabanito? ¿No somos nosotros acaso? Que comemos rabanito, lechuguita, brócoli, fresitas. Por eso es que, nótese la tercera consecuencia. ¿Qué dice la tercera consecuencia? Concentración de plaguicidas, de químicos en la cadena alimenticia. Nosotros somos parte de esta cadena trófica. También, pérdida de la productividad del suelo, se llama desertificación, y muerte de los organismos útiles al suelo, como las lombrices. Ya. Alternativa, jóvenes. Utilizar qué tipo de abonos. Químicos no. ¿Abonos qué? Abonos orgánicos. Ejemplo, el excremento de qué aves. El denominado guano. Profesor, pero si estamos en la sierra, hasta la sierra no suben las aves guaneras. Bueno, pero en la sierra, ¿qué criamos? Cuyes, conejos, ovejas, llamitas, vacas, bosta también le llaman en algunas zonas, ¿ya? Bosta, guano. Eso es material justamente que puede ser usado como abono y es orgánico, es natural. Practicar la rotación de tierras de cultivo, como se puede ver en la imagen. Hacer descansar el suelo. Y aplicar racionalmente los plaguicidas. Si los vamos a usar, que sean en forma racional, no excesiva. Último problema, jóvenes, la desertificación. A pesar del nombre, cuidado,
no implica necesariamente que ocurran en los desiertos. La desertificación puede darse hasta en la selva. ¿Qué es? Es la degradación del suelo, la pérdida de nutrientes, en zonas áridas, semiáridas y subhúmedas, debido a actividades humanas. Ahí le hacemos un recordatorio. Hay un Día Mundial de la Acción frente a la desertificación y la sequía. De repente coincide con su santo, mire. 17 de junio. A ver, por si acaso pregunto, ¿alguno de los aquí presentes cumple años el 17 de junio? No mienta. Ah, verdad, todos ustedes han cumplido años el 14 de febrero, ayer, ¿no? Bueno, ya saben, 17 de junio, Día Mundial de la Acción frente a la desertificación y la sequía. Miren la foto de la parte superior, ¿no? Claro, esta es una foto armada, ¿verdad? Con Photoshop, pero es para que la gente tome conciencia. A la izquierda el desierto y a la derecha una zona fértil. Los suelos inicialmente fértiles son convertidos en desierto, es decir, el suelo pierde su capacidad productiva. ¿Y cuáles son los factores? Veamos, en el caso del Perú, por zonas. El Perú ocupa el tercer lugar entre los países con mayor extensión de tierras secas a nivel de América del Sur. Las tierras secas alcanzan más de 516.000 kilómetros cuadrados, lo que constituye el 40% del país. Jóvenes, 40% del Perú es árido o semiárido. Uno creería que solamente es la costa, la sierra también, y algunas partes de la selva. En la costa norte tenemos ¿qué tipo de factores? La erosión del agua y del viento. La salinización, ¿en qué consiste? Hay personas que creen que eh, irrigar, regar con bastante agua en sí mismo es bueno para las plantas. Y la respuesta es no. Más bien se corre el riesgo de que el suelo se salinice por exceso de agua. 3. Desertificación. Por la tala de los bosques de algarrobos y zapotes, el desierto se extiende y las dunas avanzan sobre las áreas agrícolas. En la costa centro y sur, nuevamente el problema, salinización por excesivo riego y también por mal drenaje. Erosión eólica. Y usted dirá, profesor, pero no entiendo aquí, ¿por qué dice por la tala si la erosión eólica es por el viento? Se refiere a lo siguiente, aquí ya se asume que al colocar erosión eólica se refiere al viento. Pregunto yo, ¿dónde el viento tendrá mayor poder erosivo? ¿Sobre un terreno con plantas o sin plantas? Correcto, Nicolás, con una superficie sin plantas. Entonces, estas plantitas pueden ser hierbas, pero ¿qué hacen algunas personas? Llevan a sus ovejas o a sus cabras a pastar. El sobrepastoreo acaba con los pastos y ahora el suelo queda prácticamente a merced de la erosión del agua y del viento, con la pérdida de nutrientes. Y también tenemos la erosión fluvial. Los ríos arrastran las tierras por falta de vegetación, lo mismo. Dejamos, mire la foto del medio. ¿De qué color se han vuelto las tierras? Mire la foto central. ¿Cree usted que habrá nevado? Es una foto de la costa, jóvenes. No, no es nieve. ¿Qué es? Es suelo salinizado por exceso de agua. Subimos a la sierra. En las vertientes occidentales es afectado también por la erosión hídrica, con deslizamientos en la época de lluvias. La causa, la misma, ¿cuál es?
la tala y quema de la vegetación de las laderas y el sobrepastoreo. Nuevamente la imagen, mire, cabras comiéndose el pasto. Seguimos en la sierra. En los valles interandinos y mesetas altoandinas, ¿cuál es el problema? De nuevo, erosión hídrica, tanto fluvial como pluvial, o sea, tanto por el río como por la lluvia. El sobrepastoreo y la quema de pajonales. La contaminación por relaves mineros. Mire la foto que está en la parte inferior. Si la foto hubiera sido tomada meses antes, la veríamos totalmente verde. Pregunto, ¿por qué ya no vemos color verde en esa foto? ¿Quiénes se encargaron de acabar con el color verde? El ganado. Especialmente, bueno, estamos en la sierra de ovejas, ganado vino. Claro, alguien dirá, profesor, pero está mal, usted discrimina a la oveja. ¿Y acaso la llama no vive en la sierra? Sí, pero recuerde algo, la llama es autóctona del Perú, por tanto está mejor adaptada a este tipo de pastos. Le menciono dos diferencias con las cabras y las ovejas que fueron traídas por los españoles. Uno, la pata, la pezuña. Los camélidos, como vicuñas o guanacos, tienen una almohadilla en la parte baja de la pata. Al tener pezuñas almohadilladas, pregunto yo, ¿dañan más o menos que las cabras? Menos. Ahí va una diferencia. Y la otra tiene que ver con los incisivos, con la dentadura, tanto de ovejas como de llamas. Voy a decir camélidos mejor, ¿ya? Para que abarque a todos. Camélidos. Los incisivos, ¿ya? Los dientes delanteros de las ovejas no logran cortar perfectamente el ichu. Y como no logran cortar perfectamente, ¿qué hace la oveja para poder llevarse el ichu? Es como usted peleando con su bistec. Lo jalonea, lo arranca. ¿No le ha pasado a usted que le ha tocado a veces carne dura y usted está que se pelea con el bistec ahí? Bueno, lo mismo le pasa a la oveja. Jalonea el ichu, el pasto. Y al jalonear lo saca con todo y qué, complete. Con todo y raíz. Pregunto yo, ¿eso altera o no altera el suelo? Por supuesto que lo altera. Cosa que no pasa con los camelios, que lo cortan finamente. Y en la Amazonía, para irnos a receso jóvenes, tenemos similares problemas. En la selva alta, erosión hídrica grave. Ya le expliqué el mismo caso. Pérdida de la fertilidad por prácticas agrícolas que eliminan la materia orgánica y no la restituyen en forma natural. Y en la selva baja, pérdida de fertilidad. La fertilidad de los suelos amazónicos depende de la cobertura vegetal. Erosión fluvial. La deforestación masiva de las orillas de los ríos produce una acelerada erosión. Si usted se percata, son similares los problemas. A ver, se los resumo. Uno, exceso de agua y mal drenaje. ¿Qué genera, jóvenes? Especialmente en la costa. Salinización. Y en la costa, en la sierra y en la selva, retirar la cobertura vegetal, ya sea por sobrepastoreo o por tala, aumenta o disminuye la erosión. Retirar plantas del suelo, aumenta o disminuye la erosión. Aumenta la erosión. ¿Ah? Queda un minutito para el receso. Sigamos avanzando. Ay, mire, jóvenes, llegamos a la pregunta número 1. Muy bien. Vamos a dejarlo ahí, jóvenes. Concéntrense voy a dejarlo en la pregunta para que se pueda concentrar. Regresamos y mostramos un video correspondiente a Madre de Dios. Bien, jóvenes, tenemos un receso.
Y como les comentaba, antes de resolver la pregunta número uno, vamos a presentar un video sobre la situación de Madre de Dios. Es un reportaje sobre la minería ilegal en este departamento del Perú, enviado por el Ministerio del Ambiente. Ahí he dejado el link durante el receso para que lo pueda ver completo. Creo que dura 14 minutos, nosotros veremos solamente los 3 primeros minutos.
Bien, jóvenes, ahí ha podido observar el origen de esos llamados ríos de oro que le mencioné que googleé al inicio de la clase, ¿no? Y en verdad, ¿no? Literal, ríos de oro, en el sentido no tanto del oro, sino del nivel del color, ¿no? De las aguas. Bien, vamos a resolver las preguntas. La número uno, ¿qué dice? La deforestación en el Perú alcanza niveles alarmantes y es tan grave que, según la ONU, se ha incrementado a casi el doble del promedio mundial en los últimos 5 años. Identifique el valor de verdad referente a las causas que generan este problema en algunas regiones del Perú. Contaminación de las minas de oro localizadas en Puno y Madre de Dios. Verdadero. El funcionamiento de complejos industriales siderúrgicos en Loreto. Jóvenes, ¿es verosímil eso? ¿Hay complejos destinados a fabricar acero en Loreto? Porque eso es una siderúrgica, una refinería que convierte el hierro en acero. Eso es falso. 3. Agricultura ilegal en Ucayali, Huánuco, verdadero. La 4. Tala ilegal de especies como el algarrobo en Piura y el tornillo en San Martín. Todas son verdaderos menos la segunda. Por tanto, marcamos entonces la letra B. Muy bien. Vamos a la segunda. El agua es nuestro principal recurso natural y un elemento esencial para la vida. El Estado peruano se enfrenta a un gran reto: reducir la contaminación de nuestros ríos, lagos, lagunas y mar. Identifique algunas de las medidas que se puedan adoptar para disminuir el impacto de esta problemática ambiental. A ver, ¿cuáles serían medidas encaminadas a buscarle una solución al problema? Promover el cultivo de productos orgánicos en los valles longitudinales de la selva alta, verdadero. Productos orgánicos, o sea, aquellos en los que en su proceso, ¿no? Siembra, riego, cosecha, no hay empleado químicos. 2. Construir mayor cantidad de presas en la cordillera occidental. Bueno, mayor cantidad de presas o represas no tiene relación directa con que haya mayor o menor contaminación. 3. Disminuir la producción de plástico, verdadero. Y 4. Reducir el uso de aceites y baterías o promover su reciclaje. Claro, se refieren no al aceite vegetal, sino al aceite que se usa en motores de autos. La clave correcta sería, como ya apuntaron ustedes, la B. 1, 3 y 4. La falsa es la segunda. Pregunta número 3. En la costa el problema más severo es la degradación de los suelos por efecto de la salinización, del cual hemos hablado bastante, y condiciones de mal drenaje. Identifique los factores que intervienen en esta problemática ambiental. Veamos la primera. El incremento de áreas de cultivos de alta demanda de agua. ¿Será un problema? Sí, es un problema, especialmente los arrozales. 2. El deficiente e insuficiente sistema de drenaje natural. Eso es verdadero, ¿no? El agua se empantana. 3. La naturaleza salina de algunos suelos cercanos al litoral. Eso también es verdadero, por las depresiones. Y 4. La ausencia de reservorios para aumentar la oferta de agua. Eso es falso, ¿no? Para comenzar, en la costa hay algunos reservorios. Y por último, la ausencia o abundancia de reservorios no tiene relación directa con una mayor o menor contaminación de las aguas. La clave correcta sería la D.
Las tres primeras. Y la última. El Perú es uno de los países con mayor biodiversidad del planeta. Sin embargo, muchas zonas de su territorio enfrentan graves problemas de contaminación y degradación de sus espacios naturales. Como consecuencia de ello, una gran cantidad de especies animales y vegetales se ven inminentemente amenazadas. Identifica el valor de verdad de los enunciados sobre las medidas transversales de desarrollo sostenible que podrían adoptarse por parte de gobiernos regionales para mitigar estos problemas. 1. Promover el desarrollo de actividades como el turismo, que no implique el uso directo de recursos, verdadero. 2. Difundir y dar a conocer esta problemática para lograr una mayor concientización de la población, verdadero. 3. Delegar a través de contratos la responsabilidad de la supervisión del manejo de los recursos naturales al sector privado. ¿Cree usted que es el sector privado el encargado de monitorear el manejo de los recursos naturales? No. Jóvenes, ¿quién debe encargarse de la preservación de los recursos naturales? Si no es el mercado, nos referimos al Estado. El Estado no puede claudicar de ese deber. Apostar por modos de vida alternativos que protejan y eviten el derroche de los recursos naturales. Correcto. La clave también sería la letra D. Verdadero, verdadero, falso, verdadero. Muy bien. Y ya que hemos hablado del Estado peruano, no ha sido casualidad que haya resaltado esa palabra, Estado, es el tema que veremos en educación cívica. Recuerde que nuestra constitución política, a grosso se divide en tres. La primera trata de los derechos humanos. Y la segunda, que es más amplia, ¿sobre qué trata? Sobre la estructura del Estado peruano. ¿Cómo funciona el Estado peruano? Bueno, jóvenes, hemos llegado a la semana 10 y de aquí en adelante todo lo que vamos a ver es sobre Estado peruano. Comenzamos con la semana 10 hablando de la estructura del Estado peruano, sus características generales. En las semanas 12 y 13, ¿qué veremos? Respectivamente los poderes del Estado. Primero el legislativo, en la 12 el ejecutivo y en la 3 el judicial. En las semanas 14, 15 y 16 veremos lo que algunas denominan una especie de cuarto poder. Y no me refiero al programa televisivo, sino que hay instituciones que tienen el nivel de poder del Estado. No están ni por encima ni por debajo de los tres poderes del Estado. A estas se les conoce con las siguientes siglas. ¿Qué lo escribo en el chat? Corrijo. Ahora sí. La última es la que vale, jóvenes. Por favor, no se asuste. Algunos ven esas siglas y se les escarapela la piel. ¿Qué significa OCA, jóvenes? De eso hablaremos en las semanas 14, 15 y 16. No es admisión, no se asuste, repito. Órganos constitucionales autónomos. Ejemplo, BCR, SBS, Defensoría del Pueblo, OMPE, RENIEC, Ministerio Público. En total son 10. Y en las últimas semanas, jóvenes, ¿cómo terminamos el ciclo? Desarrollando el tema de gobiernos locales y regionales. Así que ya sabe, si tiene constitución a la mano, en buena hora. Primero tenemos que definir qué es el Estado peruano. En esa definición podemos observar tres de sus principales elementos. Es la nación jurídica y políticamente organizada sobre un determinado territorio. Identifiquemos. ¿Cuál es la última palabra en la definición?
¿Con qué termina la oración? Con territorio. Pregunto, ¿el territorio es o no parte del Estado? Por supuesto. Aunque uno se hace la pregunta, profesor, ¿y puede existir Estado sin territorio? A priori diríamos que no, pero la historia nos muestra algunas excepciones. ¿Cuáles son esas excepciones, jóvenes? Bueno, le menciono una. Hasta 1948, el Estado de Israel. Claro, desde 1948, el Estado de Israel cuenta oficialmente con territorio. Pero antes de ello, la población no tenía un lugar donde vivir, oficialmente. Bien. Y comienza la definición con otro elemento. ¿Cuál es el segundo, jóvenes? Ahí también lo he remarcado. Segundo elemento del Estado, la nación. ¿Y qué es la nación? El conjunto de personas unidos por vínculos que comparten un mismo territorio. De la palabra nación deriva la palabra nacionalidad. Aquí, en el salón, tenemos a alguien que no sea de nacionalidad peruana. Por lo visto, nadie. Por tanto, ¿qué podemos afirmar? Que todos los aquí presentes, incluido quien hable, el profesor, y hasta la tutora, somos de nacionalidad. A ver, complete. Luego hablaremos acerca de las vías para obtener esa nacionalidad. Nacionalidad peruana. Otro aspecto, mucha gente confunde nacionalidad con ciudadanía. Jóvenes, la ciudadanía, ¿a qué edad se adquiere? A los 18. En cambio, la nacionalidad, ¿desde cuándo se obtiene? Desde el mismo nacimiento, ¿no? Por algo comienzan con la misma raíz, ¿no? Nacimiento, nación, nacionalidad. ¿Y cuál es el tercer elemento que está escondido en la definición? Tercer elemento escondido en esta definición. Porque nación y territorio está clarísimo. ¿El otro cuál sería? ¿Qué palabra habría que subrayar? Muy bien, Yanli. Está bien, Nicolás, a eso se refiere. A la organización, que tiene que ver con el gobierno, correcto. Ahora bien, el Estado peruano optó en sus albores por qué modelo, por qué forma, jóvenes. ¿Por la república o por la monarquía? Recuerde que iniciamos nuestra vida independiente con un debate. Tenía usted, por un lado, a Luna Pizarro, a Sánchez Carrión, a favor de la república. Pero ¿a quién teníamos por el otro lado? A don José de San Martín, sí, jóvenes, el libertador, que estaba más a favor de qué tipo de modelo, de qué tipo de Estado. Él quería para el Perú una monarquía constitucional. Ya sabe entonces, los estados o son repúblicas o son monarquías. Dígame ejemplos actuales de monarquías. Qué sencillo, señora profe, el Reino Unido, ¿no? Que comprende Inglaterra, Irlanda del Norte, Reino Unido, España, Países Bajos, ¿no? Nombre oficial, Reino de los Países Bajos, y las petromonarquías que están en el Golfo Pérsico, Emiratos Árabes Unidos, la que va a ser el próximo mundial. El próximo año, el epicentro de la noticia va a estar en ese país, Qatar, es una monarquía, Jordania.
Bien, la República del Perú es democrática, y usted dirá, profe, ¿por qué decimos que es democrática? Bueno, el poder emana del pueblo. Social. ¿A qué se referirá esta característica, jóvenes? Que la república es social. Dígame, el objetivo, el deber del Estado es lograr el bienestar de la mayoría o de la minoría. De las mayorías. Lo ideal sería de todos, pero si no es de todos, de las mayorías. O sea, lo colectivo, lo social, no lo particular, no lo individual. Profesor, eso me suena a una noticia, un escándalo que ha estallado en los últimos días. Sí, el caso de algunas autoridades que se beneficiaron con unas vacunas, tal parece de cortesía. Claro, profesor, pero yo he leído que eran solamente algo así como 3.000 vacunas. Con 3.000 vacunas no se podía, pues, solucionar el problema de todos. Pero la falta de transparencia, la verdad que indigna. Entonces ya sabe, el Estado peruano persigue el bienestar de la mayoría, del colectivo, no de unos cuantos, que fue lo que pasó con la vacuna, tal parece. Independiente. ¿Recuerda las primeras palabras de la proclamación de independencia de San Martín? Desde este momento el Perú es libre e... A ver, complete. ¿Qué implica ser independiente? Profe, sencillo, pues no depender. Ya, no depender de quiénes. Hasta 1821-24 el Perú era dependiente de qué estado. Era dependiente de la corona española. Con la batalla de Ayacucho logramos la independencia total. O sea, no dependemos de ninguna potencia, al menos en el papel. Cuarta característica, la república es soberana. ¿Qué implica ser soberano? Que en territorio peruano mandan las leyes de qué estado? ¿De Ecuador? ¿De Venezuela? ¿De Argentina? ¿De Estados Unidos? ¿Usted se imagina a un extranjero o a un peruano decir, pero eso no es así? ¿Cómo allá en España hacen esto? ¿Cómo allá en Australia es así? Y habría que decirle, bueno, no está en España, pues, no está en Australia. Y aquí mandan las leyes peruanas. Si la ley peruana dice A, se hace A. Más características. El Estado es uno e indivisible. ¿Qué implica esto? Que ninguna de sus partes, llámese regiones, departamentos, provincias, distritos, puede separarse. Aunque yo sé que usted estará pensando, profesor, pero hay una parte del Perú que dice ser independiente. Le dicen la República Independiente de, ya usted completará. Y siguiendo con la broma, hasta dicen que hay que sacar pasaporte para entrar a ese departamento del Perú. Jóvenes, es simple broma nada más, por favor. ¿Ah? ¿Sabe a qué territorio me refiero, no? Me imagino que sí. Pero es broma. Gobierno es unitario, representativo y descentralizado. O sea, desconcentrado. Más características. El poder del Estado emana del pueblo. Esto reafirma el carácter democrático de la República Peruana. Pero quienes ejercen el poder en el Perú no son reyes absolutistas,
En otras palabras, no pueden hacer lo que les da la gana. Deben respetar el marco constitucional y de las leyes. Quienes la ejercen lo hacen con las limitaciones y responsabilidades que la Constitución y las leyes establecen. A ver, un adelanto, jóvenes. ¿Cómo se llama a esta condición por la cual hasta las autoridades, no solamente nosotros los gobernados, sino también los gobernantes, tienen que respetar? ¿Qué tienen que respetar? El imperio de la ley. Por más que seas autoridad, no puedes hacer lo que te dé la gana. Gobernantes y gobernados tenemos que respetar un marco legal. Complete, ¿cómo se denomina eso? Lo escucha bastante en los medios de comunicación, cuando entrevistan a un especialista para dar a conocer su opinión sobre la coyuntura política. Ya, complete, estamos hablando del estado de, creo que puede completar la palabra o la idea, estado de derecho, que seguramente he escuchado más de una vez. Estado de derecho, estado de derecho. Ninguna persona, organización, fuerza armada, o sea, militar, policía nacional o sector de la población puede arrogarse el ejercicio de ese poder. Hacerlo constituye un delito. ¿Cómo se le llama el delito por el cual una persona o grupo de personas se rebelan ante una autoridad elegida democráticamente? O sea, que tiene legitimidad. Ahí lo puede leer. Es un delito, por si acaso. Y no se llama insurgencia. Este delito se llama rebelión o sedición. Ejemplo, muy bien, Yangli. Un ejemplo de eso son los golpes de Estado. Un golpe de Estado es un golpe al Estado de Derecho. Es aquella persona que ya no quiere competir con las reglas de juego ya estipuladas en la Constitución. Es como usted con su hermanito jugando una partida de ajedrez. Jóvenes, hay reglas en el ajedrez. ¿Qué pasaría como usted está perdiendo? Decide que su caballo se mueva como una reina y usted se impone. Para mí, el caballo se mueve como reina y te gané. Bueno, en política eso sería un golpe de Estado, ¿no? No aceptar las reglas. No aceptar las reglas es un golpe de Estado. Uso de la violencia. Y dígame, ¿nosotros podemos rebelarnos ante un gobierno usurpador? ¿O simplemente hay que aceptar lo que diga quien tiene el poder? Sí podemos rebelarnos. Pregunta, si nos rebelamos ante un gobierno usurpador, por ejemplo, nacido de un golpe de Estado, dicha rebelión pacífica, dicha expresión, ¿será un derecho o un delito? Rebelarse ante un gobierno usurpador es un derecho. Complete. ¿Cómo se llama ese derecho contemplado en la Constitución? Recuerde, nosotros poseemos el derecho a la... Bueno, lo digo yo, no lo escribe todavía. Derecho a la insurgencia. No confundir entonces derecho a la insurgencia con el delito de rebelión o sedición. De repente las acciones pueden ser muy parecidas. Desconocer autoridades, pero depende, pues desconocer una autoridad que ha llegado producto de un golpe de Estado es un derecho, se llama insurgencia. Desconocer a un presidente electo democráticamente, eso es un delito, se llama sedición. O sea, jóvenes, autoproclamarse presidente del Perú en alguna plaza de armas del territorio nacional, ¿será un derecho o un delito? Es un delito. Dígame, ¿qué pasa si algún alcalde
de algún distrito de Lima Metropolitana decide no acatar el confinamiento ni el estado de emergencia y dice, mi distrito queda libre. ¿Sería un derecho o un delito? También sería un delito. Bueno, no pasó acá en Lima Metropolitana, pasó allá en Trujillo. No sé si usted recuerda las noticias del año pasado de un alcalde pintoresco que declaró su distrito libre de COVID. Por tanto, no iba a acatar ningún estado de emergencia. ¿Recuerdan la noticia? Sí, pues esos personajes aparecen siempre. Y no me sorprendería que en el futuro lo veamos más seguido, ¿eh? Porque así comienzan, ¿eh? La noticia es de Trujillo. Bien, vamos a la siguiente diapositiva. Más datos sobre el Estado peruano. Deberes del Estado peruano. Deberes para con nosotros. Uno, defender la soberanía nacional. Jóvenes, para ello contamos con qué institución. ¿A qué institución le corresponde defender la soberanía nacional? ¿A la policía o a las Fuerzas Armadas? A las Fuerzas Armadas, a los militares. Dos, garantizar la plena vigencia de los derechos humanos. Esto lo vimos en la semana 1, ¿recuerda? Pero en la historia, jóvenes, en la historia, no solamente del Perú, sino de la humanidad, hemos tenido casos inversos, donde quien ha debido proteger los derechos humanos, más bien se ha encargado de violarlos. Ha habido casos donde el Estado ha violado derechos humanos, más bien. Si no piensa nada más en la Alemania nazi. Tres, proteger a la población de las amenazas contra su seguridad. Jóvenes, desde el año pasado, ¿cuál es la principal amenaza a la salud, a la seguridad de la población peruana? El COVID-19. Y dígame, antes de la llegada del COVID, ¿habían otras amenazas o existen todavía otras amenazas que convivan con el COVID? La delincuencia, la inseguridad. Otra amenaza, el narcotráfico. Y la corrupción, correcto, Yangli, la corrupción. Muy bien, Piero. También las enfermedades que ya mataban peruanos todos los años, como el dengue o la neumonía. Cuarto deber del Estado, promover el bienestar general, lo que le decía. Somos una república social. Promover el bienestar general, colectivo, que se fundamente en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la nación. Establecer y ejecutar la política de fronteras y promover la integración particularmente latinoamericana, así como el desarrollo y la cohesión de las zonas fronterizas en concordancia con la política exterior. Y no se olvide, siguiendo el principio de la pirámide de Kelsen, profe, ¿qué ha dicho? Los que van a derecho saben muy bien quién es Hans Kelsen, ¿no? Hans Kelsen, un filósofo del derecho de origen austriaco. Bueno, hay una famosa pirámide de Kelsen donde se coloca en la cumbre a las constituciones. Por eso es que a veces le llaman a la constitución la ley de leyes. No puede haber ninguna norma que pueda estar por encima de la constitución. Entonces, basándonos en la supremacía de la constitución prevalece sobre toda norma legal. Luego, la ley sobre las normas de inferior jerarquía y así sucesivamente. La publicidad es esencial para la vigencia de toda norma del Estado. ¿A qué se refiere? Por ejemplo, en el caso del Perú, a la publicación en el diario oficial llamado El Peruano. Elementos del Estado peruano.
La nación, que somos todos nosotros, el territorio, que es el espacio físico, el gobierno, que son las autoridades que van a administrar el Estado durante un periodo, y la soberanía, que es la capacidad que tiene el Estado para hacer cumplir sus leyes en el territorio nacional. Jóvenes, otra pregunta que es crucial. ¿Es lo mismo Estado que gobierno? Me he percatado que mucha gente, en diferentes diálogos o alocuciones, los usa como sinónimos. Pregunta, ¿son sinónimos? ¿Estado y gobierno? Claro que no. Pero para que tenga una forma más sencilla de diferenciarlos y que no solamente quede en la teoría, le pongo el siguiente ejemplo. Este 11 de abril estamos a menos de 2 meses, jóvenes. Menos de 2 meses. ¿Qué elegiremos? Dios mío. Una moneda al aire, creo. Mejor es tirar los dados. Este 11 de abril, ¿elegiremos un nuevo Estado o un nuevo gobierno? Con su respuesta usted mismo se va a percatar cuál es esa diferencia entre Estado y gobierno. Elegiremos un nuevo gobierno. Jóvenes, por tanto, ¿qué es un gobierno? Es el conjunto de autoridades, personas, instituciones que van a administrar el Estado. Van a ocupar puestos en el Estado. ¿Eternamente? No, porque esto no es Corea del Norte, ni es Cuba. Profe, entonces, ¿hasta cuándo? Dependiendo qué dice la Constitución. Por ejemplo, para alcaldes, ¿cuánto dura su periodo de gobierno? Para alcaldes, 4 años. Para gobernadores regionales, 4 años. Y en el caso de las elecciones del 11 de abril, para presidente y congresistas, 5. ¿Se da cuenta? Entonces, el gobierno es el conjunto de instituciones, autoridades, que van a, valga la redundancia, a gobernar el país, ocupando puestos claves en el Estado. Los símbolos patrios. Bueno, aquí hay que decirle algo que le va a doler de repente. La escarapela nacional, la escarapelita, no es un símbolo patrio. No lo es. Profe, entonces está diciendo que por las puras me obligaban. No por las puras, pero no es un símbolo patrio. La bandera, el escudo y el himno nacional sí lo son. Sí, pues hay colegios donde no dejaban entrar con tu escarapelita. Profe, ¿qué es? Un adorno. Nación. Es la población o grupo de personas que poseen ciertos vínculos comunes. Jóvenes, ¿qué vínculos? A ver, antes tenemos la protesta de Emily, que me parece interesante. Dice Emily, profesor, pero eso está mal. A ver, habría que explayarse, Emily. ¿A qué se refiere con mal? ¿Al hecho de que no sea símbolo o que sí lo sea? O lo que dijo Yang Lee que obligaba. Ah, pero eso sí está mal, ¿ah? Lastimosamente, Andrea, no existe, no podemos retroceder en el tiempo, ¿ah? Es más, así como usted lo menciona, eso da para un caso, ¿ah? Sí, un caso, hasta hubiera sido titulado Andrea versus el colegio. Y hasta hubiera podido generar jurisprudencia a nivel nacional. Profe, está exagerando, ni tanto, ¿ah? Bueno, los colegios tienen normas, es verdad. Pero si la norma del colegio, la regla del colegio, es que se obliga a usar escarapela afirmando que es un símbolo patrio, eso es un error. Y del error no puede salir una norma, jóvenes. Pero bueno, no se puede retroceder en el tiempo, simplemente lo dejaremos ahí. Pero la escarapelita no es un símbolo patrio. Pero dirá, profe, ¿y si me expulsan? Bueno,
Eh, Volviendo al caso de la nación, ¿qué vínculos nos unen con los otros peruanos? ¿Qué nos une? Aparte de cuando juega la selección y nos ponemos la blanquirroja. Porque ahí sí, no juega Perú, todos somos peruanos, ¿no? Aparte del ceviche, del pollo a la brasa, de la causa, de la carapulcra, del manchapecho, las fiestas, las tradiciones, ¿qué más nos une? Lo vimos hace poco, nada más jóvenes en cívica. Bueno, debería. Las lenguas originarias, las comunidades nativas y campesinas. Nicole menciona la religión. Sí, en el caso de muchos peruanos, un vínculo es la religión, es verdad. Hay que admitir, hay que admitir que cerca del 80% de peruanos profesan el catolicismo. Sí, es verdad. Las técnicas ancestrales usadas por los antiguos, por las antiguas culturas. Es verdad, son muchas cosas las que nos unen. Bueno, que unen a los que forman parte de una misma nación. La nacionalidad peruana no se pierde. Recuerde, el Estado no le puede quitar la nacionalidad, pero lo que sí puede ocurrir es que una persona renuncie expresamente ante la autoridad pertinente. Un peruano podría renunciar a ser peruano, pero el Estado no puede quitarle la nacionalidad peruana, como por ejemplo en los 90 quisieron hacer con Mario Vargas Llosa. Por eso es que él opta durante ese periodo en adquirir la nacionalidad española. Si usted recuerda, cuando premiaron a Vargas Llosa con el Nobel de Literatura, en los noticieros internacionales no decían el peruano, algunos decían el español Mario Vargas Llosa, otros al menos decían el hispano peruano, porque tiene doble nacionalidad. Las personas, y menciona ya mi profesor, y en tiempos de guerra por traición se le podría quitar la nacionalidad. En teoría no, cadena perpetua y creo que en el fuero militar hasta fusilamiento. Las personas que gozan de doble nacionalidad ejercitan los derechos y obligaciones de la nacionalidad del país donde domicilian. Aquí la mayoría, por no decir todos, somos peruanos. ¿Por qué? ¿Por opción? No. ¿Por naturalización? Tampoco. Somos peruanos por nacimiento. Como dice una canción criolla, ¿no? Por haber nacido en esta hermosa tierra, ¿no? Bla, bla, bla. Ya, por nacimiento. A no ser que aquí, en el salón, alguien pueda decir lo contrario. Todos los aquí presentes hemos nacido dentro del Perú. En su aula vecina, virtualmente, el aula 21, tuvimos el caso de dos alumnos que eran de Estados Unidos y de Argentina. Pero a pesar de haber nacido en Argentina y en Estados Unidos, como fueron inscritos en el consulado peruano durante su minoría de edad, también se les considera peruanos por nacimiento. Lea completo. Los nacidos en el territorio nacional. Pero mire, también lo son los nacidos en el exterior, de padre o madre peruanos, e inscritos durante su minoría de edad. Pregunto, ¿será entonces este el caso de nuestro nuevo delantero que ante la lesión de Pablo Guerrero ahora forma parte de la selección? Y que se había formado toda una novela, ¿recuerda? Donde se hizo famoso un periodista que exigía respeto a este jugador, ¿recuerda? Claro que sí. Sí, sí, estamos hablando de él. Eh, en el caso mencionado, ¿por qué se dio? ¿Por naturalización o por opción? Ya, en el caso del apagol, como lo llaman algunos medios, es por opción. Dice acá, los extranjeros residentes desde los 5 años que a su mayoría de edad manifiestan su voluntad. El residente extranjero unido en matrimonio con peruano. Y el otro caso es por naturalización.
los extranjeros que expresan su voluntad de serlo y que cumplen con los requisitos. Territorio, ahora, el espacio físico. ¿Qué comprende? Bueno, lo que pisamos, el suelo, la superficie. Pero solamente el suelo, no, porque también tenemos que salvaguardar los recursos minerales. El subsuelo, el mar peruano y su ancho de 200 millas, el dominio marítimo, el mar de Grau, todavía tiene 200 millas de ancho. Y el espacio aéreo que cubre tanto el mar como el suelo. Y no se olvide, el territorio es inalienable e inviolable. Y culminamos con los otros dos elementos. ¿Qué es el gobierno? Ya lo habíamos definido. Es el conjunto de entidades, instituciones, personas, autoridades que administran y dirigen a un Estado. A través del gobierno se ejerce la soberanía del Estado. Hay tres niveles de gobierno. Cuando hablamos de todo el territorio, hablamos de gobierno nacional. Segundo nivel, regional. Y el último, el más cercano al vecino, local. Jóvenes, las municipalidades tienen que ver con qué nivel de gobierno, directamente. Cuando hablamos de municipios, ya sean provinciales o distritales, nos referimos al gobierno local o municipal. Y de nuevo, recordarles, el gobierno es unitario, representativo y descentralizado. Y está constituido, por ejemplo, por ministerios, organismos, instituciones en general. Último elemento, soberanía, que es la capacidad que tiene el Estado de ejercer poder dentro de su territorio, o sea, de que se cumplan sus leyes. Otros aspectos importantes sobre el Estado peruano. Idiomas oficiales, el castellano, el quechua, el aymara y las demás lenguas autóctonas. Conclusión, todas son oficiales. La defensa jurídica del Estado peruano. Una persona natural o jurídica puede denunciar al Estado peruano o por ser Estado está exento de denuncias, jóvenes. ¿Puede ser denunciado el Estado? ¿Qué dice? O sea, ¿podemos llevar a juicio al Estado peruano? Y la respuesta es sí, por supuesto. Si el Estado va a juicio, ¿puede tener una defensa a favor? ¿O no? Por ser Estado no tiene defensa, jóvenes. Así como usted va con sus abogados, ¿el Estado puede contar con abogados? Muy bien, claro. Ahora dígame, ¿cómo se llaman a las personas que defienden legalmente al Estado? No son los fiscales, no son los jueces, no son los magistrados del TC, no el defensor del pueblo. Escriba, ¿cómo se les llama? Y si no lo ha visto, yo voy a remarcar, ¿ya? Antes que se le antoje el helado, jóvenes. Sí, ya llegaron por aquí. No sé si he escuchado, bueno, espero que no. Ajá, correcto. Muy bien, Nicole. Los procuradores públicos. Así se les llama, procuradores públicos. Ah, decía lo anterior porque justo estaban pasando un carrito con su megáfono haciendo bulla. Por suerte ya no se escucha nada ya. Bien, la defensa jurídica del Estado está a cargo de los procuradores públicos. Y los procuradores jóvenes son elegidos ¿por qué poder del Estado? ¿Ejecutivo, legislativo o judicial? Y si es verdad, Nicole, uno pensaría, profe, debe ser judicial. No es el poder judicial. Algunos sostienen que por ahí debería ir la cosa. Tampoco es el Congreso. Ya, ¿qué queda, pues, jóvenes? El Ejecutivo, a través del Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos. Quienes ejercen la defensa jurídica del Estado, de acuerdo a la Constitución y demás leyes. El Consejo Directivo es el órgano colegiado de mayor nivel jerárquico de la Procuraduría General del Estado. Y aquí está lo que le mencionaba. El Procurador General del Estado es designado por el Presidente de la República a propuesta del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Más bien la crítica que se suele hacer a este tipo de casos es que muchas veces se tergiversa y el procurador, en vez de ser defensor del Estado, termina siendo defensor ¿de qué? Y de ahí nuevamente la confusión. De defensor del Estado, termina defendiendo al gobierno. Cosa que está mal, ¿no? Un procurador no tiene por qué defender al gobierno, tiene que defender al Estado. Y aquí puede ver un esquema de los poderes que trabajaremos las próximas semanas. La próxima semana, la 11, el legislativo, en la 12, el ejecutivo, en la 13, el judicial. ¿Cuál es la máxima autoridad del legislativo, jóvenes? Es la reunión de todos los congresistas, o sea, el pleno del Congreso. Del ejecutivo, el presidente de la República. Del judicial, la Corte Suprema. También contamos, jóvenes, con organismos autónomos. Recuerda que le escribí las siglas OCA. Ya aquí están, son 10. Los más importantes, Ministerio Público, el TC, RENIEC, la SBS, el BCR, Gobierno Regional, Gobierno Local. Eso lo veremos en las últimas semanas del ciclo. Y lo último, ¿qué es el Estado de Derecho? O nombre completo, Estado Democrático de Derecho. Primero definamos qué es la democracia. Es un sistema político que defiende la soberanía del pueblo y su derecho a elegir y controlar a sus gobernantes. Es una forma de gobierno en la cual las decisiones son tomadas por el pueblo. Aunque claro, él dirá, profe, el pueblo, sí. Y hay mecanismos de participación directa e indirecta. Claro está que en el Perú, ¿qué prima? La participación del pueblo, directa o indirecta, jóvenes. Si tanto se dice que la democracia es el gobierno del pueblo y usted es parte del pueblo, pregunto yo, ¿se produce esta participación en forma directa e indirecta? Jóvenes, en realidad es indirecta, porque directa sería que usted mismo tome las decisiones, y usted no toma decisiones. Para eso, cada 5 años, por ejemplo, hay elecciones donde usted deposita el poder, su poder, en algunas personas. Es indirecta. Las elecciones es un mecanismo claramente de participación indirecta. Tiene reconocimiento de la comunidad internacional como la más factible y aplicable. Algunos critican y dicen más bien que la democracia es de los sistemas el menos malo. Responde a los intereses de los ciudadanos respetando los derechos humanos. Y los casos jóvenes, ¿no? Que hablamos de golpes de Estado. Bueno, antes de ello. Por tanto, el Estado de Derecho es aquel Estado donde los derechos y las libertades fundamentales son incorporados en el ordenamiento jurídico, donde las personas, las instituciones y el propio Estado están sometidas a cumplir por igual las leyes. O sea, nadie está por encima de la ley, ni el presidente. ¿Cuáles son algunos principios que sustentan el Estado de Derecho? Bueno, tenemos 4 aquí. 1, el imperio de la ley, la división e independencia de los poderes, la legalidad de la administración pública, o sea, actuar de acuerdo a ley, y la protección de los derechos humanos. Y como le decía hace media hora, estos son algunas amenazas o transgresiones al Estado de Derecho: la corrupción, los actos de sedición o rebelión como los golpes de Estado, la violencia generada por la delincuencia. Gobierno usurpador es aquel gobierno que ha tomado el poder violentamente. Y ante ello el pueblo, ¿qué cosa tiene? Tiene el derecho de insurgencia. La foto corresponde al autogolpe del 5 de abril de 1992, cuando los militares, por ejemplo, tomaron el Congreso. Y ahí puede ver en la imagen en blanco y negro
al que era presidente del Senado en esos tiempos, el señor Felipe Sterling, quien, como puede ver ahí, fiero, reclama su derecho a ingresar al Congreso, que obviamente no lo van a dejar, ¿no? Hasta ahora pagamos las consecuencias de esa acción, el autogolpe del 5 de abril del 92. Bien, jóvenes, vamos con las preguntas. ¿Qué dice la número 1? Ya, se la resumo. Hablan de zonas fronterizas. Esta provincia, ubicada en el departamento de Loreto, la de Putumayo, y colinate con Colombia, fue establecida por el gobierno nacional. A partir del texto identifique algunos de los deberes primordiales del Estado que fundamentan la creación de esta provincia fronteriza. Y tenemos como clave la 2 y la 3. Gestionar procedimientos preventivos para defender la soberanía y establecer la política de fronteras y promover el desarrollo fronterizo. Entonces marcamos qué clave. La clave sería la letra A, 2 y 3. Ejercicio número 2. En el caso de nuestro seleccionado, y la clave sería la letra B, no, porque tiene derecho a la nacionalidad por opción, porque tiene madre peruana. A pesar de ser mayor de edad, por tener madre peruana, tiene la opción de escoger la nacionalidad peruana. Es la penúltima. ¿Cuál sería un ejemplo de transgresiones o acciones que vulneran el Estado de Derecho? Y la clave sería, por ejemplo, la C, los altos niveles de criminalidad que estamos presenciando. Y lo peor, en plena pandemia. La última, la número 4, un grupo de ciudadanos cansados de los evidentes actos de corrupción del gobierno de turno decide desconocer al presidente de la República y demás autoridades proponiendo asumir diversas funciones públicas. Una repartija, jóvenes, para restablecer el control del país. Pretexto, corrupción. De acuerdo al enunciado, determina el valor de verdad. Las Fuerzas Armadas toman el control del país ante la inestabilidad política. Jóvenes, ¿las Fuerzas Armadas son deliberantes? ¿Pueden hacer eso? Por más corrupción que haya. No, la 1 es falsa. Ah, bueno, Arturo pregunta, profesor, ¿en el caso de Velasco no hubo insurgencias? No hay noticias de grandes grupos de personas que hayan salido a ejercer su derecho. Es más, la mayor parte de la gente aplaudió el golpe de Estado de Velasco. Luego explicaremos por qué. Bien. 2. La arrogancia del ejercicio de ese poder constituye rebelión o sedición. Verdadero. 3. Se respaldará a quienes asuman funciones en defensa del orden constitucional. No se les puede respaldar, jóvenes. Es un delito. Y 4. Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador. Eso es verdadero. ¿Cuál es la clave, jóvenes? La letra D. Falso, verdadero, falso, verdadero. Vamos a pausar la grabación